Ahora mismo, a unos 350 millones de kilómetros de la Tierra, algo se mueve hacia el Sol rompiendo todas las reglas de la física. Su cola apunta en dirección contraria a la que debería. Está expulsando níquel sin hierro, algo químicamente imposible según todo lo que sabemos. Y un científico de la Universidad de Salamanca acaba de calcular que solo hay un 0,2% de probabilidad de que esta trayectoria haya ocurrido de forma natural. En 6 días sabremos si es un cometa o algo completamente distinto. Yo soy Sergio, y esta es la historia del tercer visitante interestelar detectado hasta ahora, el objeto conocido como Tres Ojo Atlas. Y está haciendo cosas que hacen que la comunidad científica dude de todo lo que creía saber sobre los cometas. Déjame contarte por qué este objeto ha dejado a todos con la boca abierta. Cuando el observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma captó imágenes en agosto, los astrónomos notaron algo imposible. Una corriente de gas y polvo de casi 6 kilómetros de largo apuntando directamente hacia el Sol, no alejándose de él, sino hacia él. Todos los cometas que hemos observado siempre tienen su cola soplada por el viento solar en dirección contraria al Sol. Pero Tres Ojo Atlas escupe material en sentido opuesto. A esto le llaman anticola. El profesor Álvaro Loma, de la Universidad de Salamanca, es uno de los pocos científicos que habla públicamente de esta anomalía. La mayoría de expertos en cometas prefieren ignorar este detalle y asegurar que el objeto tiene un origen habitual. Pero Álvaro argumenta que esta orientación de la cola no encaja con ningún mecanismo conocido de desgasificación cometaria. Loma señala la combinación de factores: la anticola, el níquel sin hierro, la trayectoria improbable, la edad y velocidad del objeto, y cómo ha pasado rozando Venus, Júpiter y Marte sin ser detectado desde la Tierra. Cada una de estas rarezas es desconcertante, pero juntas forman un patrón, y Loma defiende que ese patrón encaja más con tecnología que con procesos naturales. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea prepara la sonda JUICE, que lo observará de cerca en noviembre y diciembre, y varios observatorios terrestres seguirán su pista. Si esto es un cometa, el calor del Sol debería hacerlo fragmentarse. Su núcleo helado se evaporará, la estructura se romperá y veremos una muerte cometaria típica. Pero si no se fragmenta y sigue intacto, entonces las teorías alternativas de Loma, incluida la posibilidad tecnológica, serán mucho más difíciles de ignorar. El 29 de octubre es la fecha clave. Ese día sabremos si este extraño viajero se comporta como un cometa o como algo totalmente distinto. Mientras tanto, observo la silueta de este extraño cuerpo celeste. No es un cometa cualquiera. Su brillo verde fluorescente, su forma cilíndrica, la nitidez con la que escapa de los radares, como si supiera cuándo y dónde lo estamos mirando. Todo en él es un enigma. Por eso, aquí, en este pequeño pueblo de Ávila, con el telescopio que me regaló mi abuelo, sigo cada noticia, cada imagen, cada dato con la emoción de quien espera el desenlace de una novela que puede cambiarlo todo. Pero la pregunta que me ronda por la cabeza es, ¿qué es realmente Tres Ojo Atlas? ¿Un cometa raro? ¿Una nave? ¿O algo que ni siquiera podemos imaginar? La respuesta llegará pronto. Y cuando lo haga, nada será igual. Aquella noche en Ávila, mientras el frío golpeaba las ventanas y el cielo estaba despejado, decidí salir al campo con mi viejo telescopio. Quería verlo con mis propios ojos, sentir la presencia de Tres Ojo Atlas en el firmamento. No era un cometa común, y eso se notaba en cada detalle. En la oscuridad, una figura apareció en el cielo, una mancha verde, luminiscente, que parecía danzar con una elegancia extraña. Su brillo no era como el de los cometas que había visto antes. Tenía un tono intenso, casi hipnótico, como si ocultara un secreto que solo podía ser revelado a quienes supieran mirar. Pensé en Clara, la astrónoma del Observatorio de Salamanca, a quien conocí en una conferencia hace años. Siempre vestía con un estilo impecable. Blusas de seda que acariciaban su piel, faldas midi que dejaban entrever sus piernas torneadas, y unos tacones que resonaban con fuerza cuando caminaba. Su collar de plata, con una pequeña estrella, parecía captar la luz de la luna, dándole un toque casi celestial. Me pregunté qué pensaría ella de todo esto,
si también sentía esa mezcla de fascinación y miedo. Mientras apuntaba el telescopio, noté que la cola del objeto apuntaba hacia el Sol, una locura para cualquier cometa. Con cada segundo que pasaba, la duda crecía en mí. ¿Y si no era un fenómeno natural? ¿Y si detrás de ese brillo verde y esa extraña forma cilíndrica había algo más? Algo inteligente. Recordé entonces el dato que Álvaro Loma había mencionado en su última conferencia. El objeto expulsaba níquel sin hierro. Eso es como hacer una tortilla sin huevos. Simplemente no debería ser posible. Y sin embargo, allí estaba, desafiando las leyes de la química y la física. Si la naturaleza se estaba permitiendo semejante travesura, era para hacernos pensar. Mientras meditaba todo esto, un chiste se me escapó. Si esto fuera una nave espacial, espero que tengan servicio de Wi-Fi, porque si no, la comunicación con la Tierra va a ser peor que en la casa de mis suegros. Reí solo bajo la fría noche, sabiendo que el humor era una de las pocas armas que tenía para enfrentar lo desconocido. Pero la realidad era seria. El 29 de octubre se acercaba, y con él, la posibilidad de que este visitante interestelar se revelara como un cometa más, o como algo que cambiaría nuestra visión del universo para siempre. La noche avanzaba y yo seguía allí, con los ojos bien abiertos, esperando que Tres Ojo Atlas me dejara ver un fragmento de su verdad. Aquella mañana en Salamanca, el aire olía a café recién hecho y a libros antiguos. Caminaba rápido hacia el observatorio universitario, donde Álvaro Loma y su equipo preparaban una rueda de prensa que prometía sacudir los cimientos de la astronomía española. En mi mochila llevaba una libreta gastada y un bolígrafo con el que esperaba anotar cada palabra, cada detalle, cada chispa de revelación. Entré en la sala y allí estaba Álvaro, con su bata blanca ligeramente arrugada, gafas de montura negra y una sonrisa que mezclaba nerviosismo y desafío. Su mirada era intensa, como la de un torero enfrentándose al último toro de la tarde. Empezó a hablar, y de inmediato supe que no estábamos ante un cometa cualquiera. Este objeto, dijo señalando una imagen proyectada, tiene una cola que desafía la gravedad, expulsando níquel puro sin rastro de hierro. Químicamente es una aberración. Su trayectoria tiene solo un 0,2% de probabilidad de ser natural, y su forma cilíndrica es inusual. Sus palabras resonaban en la sala, mientras las luces bajaban y el brillo verde del objeto parecía cobrar vida en la pantalla. Al poco, una periodista soltó: «¿Está diciendo que podría tratarse de una nave alienígena?». Álvaro respondió con ironía: «Eso sería más emocionante que la última temporada de La Casa de Papel. Pero necesitamos pruebas sólidas». Todos rieron, pero el ambiente seguía cargado de tensión y expectación. Mientras escuchaba, no pude evitar fijarme en Marta, una compañera astrónoma que estaba sentada en la primera fila. Llevaba un vestido rojo ajustado que acentuaba su figura atlética, zapatos abiertos que dejaban ver unas uñas pintadas de Borgoña, y un delicado colgante de plata con forma de luna. Su sonrisa tenía algo de cómplice y seductor, y me recordó que, incluso en medio de la ciencia más fría, la vida seguía siendo un juego de miradas y secretos. Después de la rueda de prensa, Álvaro me invitó a su despacho. «Sergio, necesitamos a alguien que siga esta historia desde dentro. Alguien con pasión y valor». Sentí que el universo me estaba dando una oportunidad única, y no podía decir que no. Mientras salíamos del edificio le solté: «Si resulta que es una nave alienígena, ¿me dejas pilotarla un rato?». Álvaro me miró con una sonrisa pícara y contestó: «Solo si prometes no estrellarla contra la Sagrada Familia». Reímos juntos, conscientes de que estábamos a punto de entrar en un juego mucho más grande de lo que imaginábamos. La cuenta atrás seguía su curso, y mientras Tres Ojo Atlas seguía acercándose al sol, nosotros nos preparábamos para mirar más allá del cielo, hacia un misterio que podría cambiarlo todo. Aquella tarde en Toledo, el sol poniente bañaba las calles medievales con tonos dorados que parecían incendiar las piedras centenarias. Decidí tomar un descanso y caminar por la plaza de Zocodover, donde las terrazas se llenaban de gente charlando animadamente, y el aroma a churros con chocolate flotaba en el aire. Pero en mi cabeza solo había un pensamiento: Tres Ojo Atlas. Mientras avanzaba entre la multitud, recibí un mensaje de Clara, aquella astrónoma de Salamanca que tanto admiraba.
Me decía que había conseguido acceso a datos inéditos del telescopio espacial Hispania y que había algo que no encajaba en los informes oficiales. ¿Quieres verlo esta noche en mi casa?, escribió con un emoji de estrella fugaz. Acepté sin dudar. Por la noche, en su apartamento cerca del río Tajo, Clara me recibió con una sonrisa que iluminaba más que la luna llena. Llevaba un vestido negro de encaje que jugaba con las sombras, dejando entrever la piel de sus brazos y una línea sutil de su espalda. Sus labios, pintados de rojo intenso, parecían desafiar cualquier distracción. En sus pies, unos zapatos de tacón que resonaban con elegancia al caminar. Esa mezcla de ciencia y sensualidad era irresistible. Nos sentamos frente a la pantalla donde proyectó los datos. «Mira esto, Sergio», dijo señalando una gráfica. «El objeto expulsa no solo níquel sin hierro, sino un compuesto industrial llamado tetracarbonilo de níquel. En la Tierra, esto solo se produce en fábricas bajo condiciones muy específicas». La información me dejó helado. ¿Qué demonios hacía eso en un cometa? Clara añadió con una sonrisa traviesa. Si esto fuera una nave, sería como si estuviera haciendo mantenimiento en pleno vuelo. Reímos, pero la broma ocultaba el nerviosismo que ambos sentíamos. Mientras analizábamos los datos, sentí su mirada posarse en mí por un instante más largo de lo habitual. «Sabes, a veces pienso que estos misterios son como un baile. Hay que saber cuándo acercarse y cuándo tomar distancia». Sin poder evitarlo, respondí. «Entonces, espero no pisarte los pies». Su risa fue suave y la noche se llenó de una complicidad que prometía mucho más que ciencia. Pero mientras Clara y yo explorábamos esos secretos, fuera, en el cielo, Tres Ojo Atlas seguía su camino hacia el sol, como un visitante silencioso que parecía jugar con nuestro destino. Y yo sentía que estábamos a punto de descubrir algo que ni siquiera habíamos soñado. Aquella madrugada en Cuenca, el silencio de las calles adoquinadas se rompía solo por el eco lejano de un gato callejero y el murmullo del viento entre las torres góticas. Me encontraba en la terraza del Hostal San Pedro, con una vista privilegiada hacia el cielo oscuro y estrellado, donde Tres Ojo Atlas brillaba con su resplandor verde tan peculiar. La atmósfera tenía algo de mágico, casi como si el universo estuviera contándome un secreto al oído. Mientras ajustaba el telescopio portátil, recordé las palabras de Álvaro Lomas sobre la trayectoria casi imposible del objeto, con apenas un 0,2% de probabilidad de ser natural. Pero lo que realmente me inquietaba era cómo había sorteado a Venus, Júpiter y Marte casi sin ser detectado, como un ladrón cósmico que sabe exactamente dónde esconderse. En ese momento sonó mi móvil. Era Lucía, una astrofísica amiga de la Universidad de Zaragoza, conocida por su sentido del humor ácido y su estilo desenfadado. «¿Estás ahí, Sergio? ¿Has visto la última imagen del JUICE? Parece que el cometa lleva un sombrero cilíndrico. Vamos, que parece un churro galáctico», bromeó. Lucía siempre tenía una manera de aligerar la tensión, y esa imagen mental me sacó una sonrisa. Lucía era todo un personaje. Su pelo rizado, rebelde como ella, caía sobre una blusa blanca que dejaba entrever un tatuaje de una constelación en el hombro derecho. Sus pantalones vaqueros ajustados y sus botas negras le daban un aire de exploradora urbana que contrastaba con la delicadeza de sus dedos, siempre manchados de tinta de laboratorio. «Un churro galáctico, ¿eh? ¿Y si es un churro con relleno de secretos alienígenas?», respondí mientras apuntaba el telescopio hacia la misteriosa cola que apuntaba sin respeto hacia el sol. Lucía soltó una carcajada y me dijo: «Pues prepárate, que esto se pone más dulce y extraño que una verbena en agosto». Mientras hablábamos, el brillo de Tres Ojo Atlas parecía intensificarse, como si respondiera a nuestras palabras desde millones de kilómetros de distancia. En mi interior, una mezcla de miedo y fascinación crecía. ¿Sería posible que estuviéramos a punto de descubrir algo que desafiara todo lo que creíamos saber? Y entonces, justo cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, una sombra fugaz cruzó la superficie del objeto, un destello que no pude explicar. Lucía y yo nos quedamos en silencio, conscientes de que estábamos a punto de entrar en terreno desconocido. La noche era joven, pero el misterio ya había comenzado a revelar sus cartas. El amanecer en Córdoba teñía las callejuelas de un naranja cálido
que casi parecía un lienzo pintado por un artista impresionista. Caminaba despacio por la ribera del Guadalquivir, con el aroma a jazmín y azahar envolviéndome, mientras repasaba en mi mente todo lo que habíamos descubierto sobre Tres Ojo Atlas. La fecha crucial se acercaba, y la tensión era palpable en cada reunión, en cada conversación. Recibí una llamada de Raúl, un ingeniero aeroespacial que trabajaba en el Centro Espacial de Andalucía. Raúl era un tipo alto, de mirada profunda y sonrisa franca, siempre vestido con camisetas técnicas y vaqueros desgastados, pero con un toque de elegancia que contrastaba con su estilo desenfadado. «Sergio, necesito que veas esto», dijo con urgencia. «Los datos de velocidad del objeto están mostrando pequeñas variaciones que no encajan con la física tradicional. Es como si alguien estuviera pilotando ese churro galáctico con un joystick invisible». Me senté en un banco frente al río, el murmullo del agua calmándome mientras escuchaba sus explicaciones. Estas pequeñas aceleraciones y desaceleraciones, aunque sutiles, sugieren que el objeto tiene un sistema de propulsión activo o algún tipo de mecanismo interno. No es típico de un cometa natural, ni de lejos. Raúl parecía emocionado y a la vez preocupado, como si estuviera sosteniendo una bomba de relojería científica. Mientras hablábamos me vino a la mente la imagen de Marta, con ese vestido rojo que la hacía parecer una diosa andaluza, caminando entre los pasillos del observatorio. Pensé en cómo la ciencia y la belleza a veces se entrelazan en momentos inesperados. «Si esto es cierto», le dije a Raúl, «estamos al borde de un descubrimiento que puede cambiarlo todo, o de un error monumental». «Exacto», respondió él, «pero no podemos permitirnos fallar. La comunidad científica está dividida. Algunos quieren aferrarse a explicaciones tradicionales, pero los datos no mienten». Nos despedimos, y mientras colgaba, sentí que el aire a mi alrededor se había cargado de electricidad. La posibilidad de que Tres Ojo Atlas no fuera un simple cometa, sino una nave, o algo aún más extraño, comenzaba a pesar en mi conciencia como una presencia tangible. Esa tarde, en un pequeño café cerca de la mezquita, bromeé con un camarero. «Si este cometa resulta ser una nave alienígena, ¿crees que tengan tapas en el espacio?». Él rió y me dijo, «Y seguro que con mejor jamón que aquí». La risa fue un breve respiro antes de que la realidad volviera a imponerse. El 29 de octubre estaba a la vuelta de la esquina y con él, el momento de la verdad. La noche en Granada llegó envuelta en un manto de misterio y silencio, solo roto por el susurro lejano del río Darro y el lejano eco de guitarras flamencas. Me encontraba en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra a mis espaldas, y la ciudad extendiéndose bajo un cielo estrellado, donde Tres Ojo Atlas brillaba con una intensidad creciente. Mientras ajustaba el telescopio, recibí un mensaje de Clara. «Sergio, acabo de recibir unas imágenes del telescopio JUICE. Hay algo en la superficie del objeto, formas geométricas, líneas rectas que no deberían estar allí. ¿Me vuelvo loca o es que el universo tiene sentido del humor?». No pude evitar sonreír ante la idea. Si el universo tiene sentido del humor, espero que no sea tan malo como el mío cuando intento ligar, le respondí, recordando aquella vez que tropecé frente a Marta en el observatorio. Clara me contestó con un emoji guiñando un ojo y añadió, «Prepárate para que esto sea el mejor thriller espacial que hemos visto». Mientras observaba las imágenes, algo en mí se removió. Los patrones en la superficie del objeto recordaban a las estructuras que solo la mano humana, o quizá una inteligencia superior, podría haber construido. La forma cilíndrica del cuerpo, la anticola apuntando hacia el sol, el níquel sin hierro expulsado. Todo empezaba a encajar en un puzzle que desafiaba la razón. Pensé en Marta y en Clara, en sus miradas cómplices y su pasión por lo desconocido. La ciencia se había vuelto para mí una aventura, una danza entre la lógica y el misterio. Y en ese baile, cada encuentro, cada gesto, tenía su peso. De repente, un destello más intenso iluminó el cielo. Tres Ojo Atlas parecía responder a nuestra atención, como si supiera que lo estábamos observando. Cerré los ojos un momento y susurré, «No sé qué eres, pero aquí estamos, esperándote». La noche avanzaba y con ella el suspense aumentaba. El 29 de octubre se acercaba, y con él la posibilidad de que este visitante interestelar revelara sus secretos, o nos dejara con preguntas aún más profundas. Mientras guardaba el telescopio, una idea cruzó mi mente.
¿Y si Tres Ojo Atlas no venía solo? Si en su interior o en su estela hubiese algo más esperando ser descubierto. El misterio estaba lejos de terminar, y yo estaba dispuesto a seguirlo hasta el final, aunque eso significara perderme en la inmensidad del cosmos. La madrugada en Málaga tenía un aire fresco que acariciaba mi rostro mientras caminaba por el puerto, con las luces reflejándose en el Mediterráneo y una brisa salina que mezclaba el olor a mar y a azahar. El murmullo lejano de las olas se fusionaba con el latido acelerado de mi corazón. Faltaban solo días para el 29 de octubre, la fecha en la que Tres Ojo Atlas alcanzaría su punto más cercano al Sol. Recibí un mensaje urgente de Álvaro Loma. Sergio, los últimos datos del JUICE muestran que el objeto no se ha fragmentado ni un ápice. Sigue intacto. Esto no es un cometa cualquiera. La noticia me dejó sin aliento. Un cometa debería haberse roto bajo el calor abrasador del Sol, pero nuestro visitante parecía desafiar incluso esa ley elemental. Aquella mañana, en la terraza de un bar frente al mar, me encontré con Clara y Marta. Clara vestía una blusa blanca que dejaba al descubierto unos hombros suaves y un collar de plata con el símbolo del infinito, mientras Marta lucía una chaqueta de cuero negra que contrastaba con su piel morena y unos pantalones ajustados que acentuaban su figura atlética. Ambas tenían en sus ojos la misma mezcla de inquietud y fascinación que yo sentía. Esto se está poniendo más raro que una paella sin marisco, bromeó Clara, mientras Marta lanzaba una mirada cómplice. Si es una nave, espero que vengan con buen jamón ibérico, porque aquí no les faltará invitación. Nos reímos, pero la gravedad de la situación no se disipaba. La posibilidad de que Tres Ojo Atlas fuera una estructura artificial, quizá una nave nodriza, comenzaba a tomar forma en nuestras mentes. De repente, un brillo verde intenso iluminó el cielo. Era como si el objeto quisiera comunicarse, enviarnos un mensaje en su lenguaje de luz. Me pregunté si éramos lo suficientemente inteligentes para entenderlo. Mientras la noche avanzaba, las dudas crecían. ¿Qué secretos ocultaba Tres Ojo Atlas? ¿Quién o qué lo había enviado? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando el Sol calentara su superficie hasta el límite? La respuesta estaba cerca, y yo estaba allí para presenciarlo. Pero en el fondo, una sombra inquietante se instalaba en mi pensamiento. ¿Y si no estábamos preparados para lo que íbamos a descubrir? El día 28 de octubre amaneció en Sevilla con un cielo despejado y un sol que parecía prepararse para un espectáculo cósmico. En la azotea del Instituto de Astrofísica, rodeado de pantallas y datos que parpadeaban sin cesar, sentía la presión de la espera. Tres Ojo Atlas estaba a punto de alcanzar su perihelio, el momento crítico que decidiría si se fragmentaba como un cometa común o si resistía, desafiando todas las predicciones. Marta apareció con su característico vestido azul oscuro que resaltaba sus ojos, su melena suelta al viento y unas sandalias que dejaban entrever sus pies perfectamente cuidados. Traía consigo un café caliente y un brillo en la mirada que mezclaba nervios y determinación. ¿Listo para el gran show? Me preguntó con una sonrisa que me hizo olvidar por un instante el peso del misterio. Pasamos horas observando, analizando cada variación en la luminosidad, cada cambio en la trayectoria. Pero nada indicaba que Tres Ojo Atlas se fuera a romper. Al contrario, parecía fortalecerse, como si el calor solar le diera energía en lugar de destruirlo. De repente, una alerta en los monitores nos hizo saltar. Una pequeña sonda, invisible para la mayoría de los telescopios, parecía haberse separado del cuerpo principal. Un diminuto objeto que se desplazaba con precisión y velocidad, como un explorador enviado a recorrer nuestro sistema. La sala quedó en silencio. Las teorías de Álvaro Loma cobraban sentido. ¿Y si Tres Ojo Atlas no era un cometa, sino una nave nodriza que liberaba sondas exploradoras? La idea, tan fascinante como aterradora, nos dejó sin aliento. Marta tomó mi mano con fuerza y susurró: «Esto acaba de ponerse muy real». Clara, desde su portátil, confirmaba que la trayectoria de la sonda no era aleatoria, sino cuidadosamente calculada. Mientras el Sol seguía su ascenso, la pregunta que nos atormentaba era clara. ¿Qué buscaban esas sondas? ¿Y qué pasaría cuando la nave principal desapareciera en la oscuridad del espacio? El 29 de octubre se acercaba, y con él,
la verdad que cambiaría nuestra historia para siempre. Pero en ese instante, entre luces y sombras, supe que estábamos al borde de un misterio mucho más profundo de lo que habíamos imaginado, y que, quizá, la humanidad no estaba preparada para la respuesta. La madrugada del 29 de octubre en Madrid estaba cargada de una tensión eléctrica que podía palparse en el aire. En el Observatorio Astronómico Nacional, rodeado de colegas y pantallas que proyectaban en tiempo real cada movimiento de Tres Ojo Atlas, sentí cómo se cerraba el círculo de una espera que había durado meses. El objeto, con su inconfundible brillo verde y su forma cilíndrica, había atravesado el perihelio sin fragmentarse. Seguía intacto, desafiando todas las leyes que creíamos inquebrantables. Pero lo más inquietante era la sonda que se había desprendido la noche anterior. Ahora señales de radio débiles y regulares comenzaron a llegar, modulaciones que no parecían aleatorias, sino mensajes codificados. Clara, con su blusa de seda gris que reflejaba la luz tenue del laboratorio, me miró con ojos brillantes y un susurro apenas audible. Sergio, esto es más que un cometa. Es un mensaje y quizás una invitación. Mientras analizábamos las señales, una sombra cruzó por la sala. Marta, vestida con un elegante conjunto negro que resaltaba su figura esbelta, llevaba consigo un sobre cerrado. Esto llegó hace unos minutos, dijo con voz firme. Al abrirlo, encontramos fotografías antiguas de objetos similares, pero ocultas en archivos olvidados, y una nota escrita a mano que decía, «No estamos solos. Ellos ya han estado aquí». El silencio se apoderó de todos. El misterio de Tres Ojo Atlas no solo desafiaba la ciencia, sino que ponía en jaque nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Pero justo cuando creíamos que estábamos a punto de descubrir la verdad, las señales cesaron abruptamente. El objeto desapareció de las pantallas, como si se hubiera desvanecido en el vacío. Nos quedamos mirando el espacio vacío, sabiendo que algo había cambiado para siempre, que la humanidad había recibido un mensaje, una prueba, una advertencia, y que el verdadero enigma apenas comenzaba, porque en algún lugar, en las sombras de la galaxia, algo o alguien nos estaba observando. Y la pregunta que ahora ardía en nuestros corazones era, ¿volverán? ¿O acaso nunca se fueron? El misterio de Tres Ojo Atlas estaba lejos de terminar. Y nosotros, los que habíamos sido testigos, sabíamos que el universo acababa de abrir una puerta que nadie podría cerrar jamás.